Cuando hacemos una consulta utilizando el lenguaje SparkQL a un servidor remoto, a un endpoint, normalmente lo que tenemos que tener en ese servidor es un software que gestione dicha consulta y que sea capaz de almacenar esa información, ese grafo, mediante información de web semántica. Sería el equivalente a cuando nos conectamos a un servidor remoto, por ejemplo, de una base de datos relacional, como pudiera ser MySQL. En el caso de los servidores de consultas SparkQL, o lo que se denominan los endpoints, quizás el más utilizado es el denominado virtuoso. Por ejemplo, cuando nos conectamos a la DBpedia, vemos que el editor de consulta aparece Virtuoso SparkQL. Este software es un software de la empresa OpenLink y realmente es un gestor de base de datos que tiene la capacidad de aceptar consultas en formato SparkQL y a la vez de almacenar grafos en formatos RDF. Aparte de la versión de pago, existe una versión libre, open source, que se puede descargar sin problema y se puede instalar en cualquier servidor. Aparte de este servidor de consultas SparkQL o el servidor de base de datos RDF, existen otros. No hay que olvidar que un documento o un grafo RDF, como su nombre indica, es un grafo. Por tanto, lo que ha ocurrido es que hay muchas bases de datos que inicialmente no estaban pensadas para almacenar información en RDF y por tanto soportar consultas SparkQL, pero que como eran bases de datos de grafo, se han podido adaptar muy fácilmente a este tipo de consultas. Entre ellas, por ejemplo, tendríamos GraphDB, que es de la empresa Autotext, que tiene lo mismo, tiene una versión de pago y una versión libre. Esta es una base de datos de grafos que admite almacenar tripletas en RDF y hacer consultas SparkQL. Otra base de datos de grafos es Neo4j. Esta también es una base de datos de grafos y permite almacenar tripletas RDF y aceptar consultas en SparkQL. Pero en este curso nos vamos a seguir centrando en lo que sería el proyecto Apache Llena. En este sentido, Apache Llena proporciona un servidor de base de datos de tripletas RDF y que acepta consultas SparkQL. Este servidor es el servidor Fuseki. Permite trabajar tanto en modo aislado, es decir, sin estar conectado a ningún servidor de HTTP, como pudiera ser Tomcat o Apache. Permite también trabajar mediante como un servicio en un equipo Linux, como una aplicación web o con un servidor standalone o embebido en otro servidor. Nosotros nos vamos a centrar, por su facilidad, en lo que sería el servidor standalone. Para ello, lo que habría que hacer primeramente es descargarse este servidor de base de datos RDF de Apache y nos lo descargaríamos como en la misma página que nos habíamos descargado la librería Apache. Y concretamente nos iríamos al Apache Llena Fuseki, que sería la versión 3.14. Bien, una vez hemos descargado el servidor Fuseki y lo hemos descomprimido en una carpeta, lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar es lanzarlo. En este caso no lo vamos a poner como si fuera un servicio, sino simplemente como un programa o un servidor local. Para ello debemos ejecutar, en el caso de que nos encontremos en un entorno Windows, tendríamos que ejecutar el fuseki server.bat. Para ello nos vamos a la carpeta donde se ha descomprimido el servidor y ahí, como acabamos de decir, ejecutamos fuseki server.bat. En este caso lo que está haciendo es ejecutando el servidor de forma, digamos, local y sin depender de ningún otro servicio. Para ejecutarlo vemos que se ha abierto en el puerto 3030. Por tanto, si queremos acceder o utilizar este servidor de base de datos del Fuseki, lo que tendremos que hacer es establecer una conexión en el localhost
3030. Entonces vemos que ya tenemos aquí el entorno de Fuseki para realizar consultas. Lo primero que tenemos que hacer es crear o cargar un conjunto de datos. Entonces aquí tenemos que existen posibilidades de, si ya hemos cargado previamente y las hemos almacenado, o añadir una nueva. En este caso, como no hemos creado ninguna, es la primera vez que lo ejecutamos, pues añadiríamos uno. El nombre le podemos poner libros y las posibilidades que tenemos para las bases de datos o el conjunto de datos puede ser en memoria, es decir, que una vez apaguemos el servidor perderíamos los datos, o bien pueden ser persistentes, es decir, las guarda en el disco duro, por tanto, la próxima vez que arranquemos el servidor podemos recuperar. En este caso, para el ejemplo, la vamos a cargar en memoria. Creamos el conjunto de datos y ahora mismo la base de datos está vacía. Por tanto, tenemos que cargarle datos. Lo que se carga son tripletas o grafos RDF. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es utilizar los ejemplos que habíamos visto para las consultas de datos SparkQL y datos 2 SparkQL. En este caso, lo que tenemos son datos de libros que habíamos visto que pertenecían a colecciones o no. Entonces, vamos a cargar estos dos conjuntos de datos, estos dos grafos. Entonces, venimos aquí, seleccionamos los ficheros, en este caso sería datos 2 y datos SparkQL, lo abrimos y los cargamos todos. Ahora mismo los grafos que teníamos en esos dos archivos pues ya se encuentran almacenados en lo que sería la base de datos interna. Ahora podríamos pasar a hacer consultas sobre esa base de datos. Si nos vamos a Query, vemos que tenemos un entorno similar al que teníamos cuando entramos en la DBpedia. Una característica que tiene este servidor es que permite añadir prefijos de forma muy sencilla. Por defecto ya viene el RDF, RDFS, OWL, ya veremos que el OWL es el que se maneja en las ontologías, y los tipos de datos del esquema XML. Como sabíamos que necesitábamos el prefijo DS de Dublin Core y el nuestro propio del ejemplo. Entonces vamos a empezar añadiendo el de Dublin Core. Para ello venimos aquí y la ventaja que tiene es que simplemente si ponemos el prefijo y le damos a buscar en prefix.cc ya nos lo encuentra. Entonces todos aquellos vocabularios estándar, como pueden ser DC, OWL y cualquier otro, ya los tenemos, no tenemos que acordarnos de la URI, sino que ya nos lo daría. Añadiríamos este prefijo y ahora sí necesitamos añadir el nuestro, que para ello venimos aquí y lo copiaríamos. Venimos y lo copiamos. Entonces vemos que ya tendríamos todos los prefijos. Entonces vamos a hacer una consulta muy sencilla donde lo que haremos es, por ejemplo, obtener el título de todos los libros. Sería select título where libro de ese title título. Entonces, para ejecutar esta consulta le daremos a esta flecha y tendríamos aquí abajo los títulos de todos los libros. Podríamos seguir haciendo consultas, ya hemos visto algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos, además del título, conocer el autor, pues pondríamos aquí otro patrón de grafo y sería libro, perdón, aquí hay un error, libro de ese creator, autor, pondríamos aquí el autor, y por ejemplo, si solamente vamos a quedarnos con aquellos libros que estén contenidos en una colección, entonces sería libro DC is part of colección. Entonces lo ejecutamos y tendríamos aquí pues el título de cada libro, su autor y la colección a la que pertenece. Bien, entonces esto es una forma muy sencilla de poder probar
consultas o endpoint sin necesidad de montarlo en un servidor. De esta manera simplemente cogeríamos y lanzaríamos el servidor FUSECI de forma aislada, de forma por separado, y podríamos hacer pruebas de programas que hayamos desarrollado, por ejemplo en Java, y ejecutar las consultas sobre este servidor.